Testigos de Jehová preguntan. Juan 5:25. ¿Enjuiciados por obras posteriores a resucitar? Sean cordialmente bienvenidos a este nuevo video donde respondemos a las preguntas que nos realizan los testigos de Jehová. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie La Sociedad de Tratados Atalaya interpreta Juan 5:25 como si hablara de un juicio por obras realizadas después de resucitar. A continuación, se presentan algunas citas de la organización donde se evidencia esto. Por ejemplo, en la fuente JW pregunta sobre la Biblia ¿qué es la resurrección? Dice así: la Biblia dice que a quienes practican cosas viles les espera una resurrección de juicio. Juan 5:29. Ahora bien, esas personas serán juzgadas por lo que hagan después de su resurrección, no por lo que hayan hecho antes de morir. Jesús dijo: los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hayan hecho caso, literalmente los que hayan oído vivirán. Juan 5:25. Fin de la cita. Otra cita dice así: en la Atalaya del 1 de octubre 1982, página 25. Hay que entender las palabras de Jesús en el capítulo 5 de Juan a la luz de su posterior revelación a Juan. Revelación 1:1. Tanto los que hicieron cosas buenas como los que practicaron cosas viles estarán entre los muertos, que serán juzgados individualmente según sus hechos que realicen después de su resurrección. Fin de la cita. Sabemos que las enseñanzas de la revista Atalaya no son inspiradas por Jehová. Por tanto, son interpretaciones privadas que deben ser puestas a prueba para ver si pasan la prueba escritural. La Atalaya dice que la resurrección de juicio será un juicio por obras realizadas después de resucitar. Sin embargo, al contextualizar el pasaje, vemos que la Biblia no permite tal interpretación. Por ejemplo, Evangelio de Juan capítulo 5, versos 24 y 29, dicen así en la traducción Nuevo Mundo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y saldrán los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que practicaron cosas viles a una resurrección de juicio. El contexto de Juan capítulo 5 no permite la interpretación de un juicio hecho por obras después de resucitar, porque esa idea no está en ninguna parte del texto. El contexto del pasaje es Jesús diciéndole a los fariseos que si no creen en él, en vez de lo cual lo rechazan, serán un día resucitados por Jesús mismo para ser condenados por Jesús mismo. Y se les advierte que no se asombren de esto, porque todo el juicio le fue encomendado para que el Hijo mismo los ame y los juzgue.
Note algo muy interesante. La frase "los que hicieron cosas viles" está en tiempo pasado y la frase "saldrán" está en tiempo futuro. Si el tipo de resurrección se determina en base a las cosas hechas, dichas cosas hechas son previas a la resurrección, es decir, hoy, tal y como el contexto lo indica. Entonces, los que resucitan para condenación son justamente quienes, en lugar de obrar el bien, se dedican a hacer cosas viles, tal como los fariseos que condenaban a Jesús por hacerse igual a Dios. La acción de hacer lo bueno o lo malo acontece antes de la acción de oír la voz de Jesús para salir de la tumba. Los que hicieron lo bueno, cuando resuciten, es decir, al salir de la tumba, tienen como destino la vida eterna. Por otra parte, los que hicieron lo malo, cuando resuciten, tienen como destino la condenación. Unos resucitan para vida, otros para condenación. Unos salen de la tumba para vida, otros para condenación. ¿Quiénes hicieron cosas viles? Aquí, un ejemplo eran los mismos fariseos hipócritas a quienes Jesús dirigía esta exhortación. ¿Por qué hacían cosas viles? Porque no querían honrar al Hijo de la misma forma que se honra al Padre. En lugar de ello lo querían asesinar. Entonces, cuando salgan de sus tumbas, ¿irán a vida o a juicio? Irán a juicio, pues obraron cosas viles y no se arrepienten, y por tanto resucitarán para condenación. La Biblia enseña que los que hicieron cosas malas saldrán a una resurrección para juicio. ¿De dónde saldrán los injustos? La Biblia dice que saldrán de sus tumbas para una resurrección de condenación. Sí, los que obraron el mal salen de las tumbas para condenarse. ¿Qué parte de resucitar para ser condenados no comprenden los falsos maestros? El pasaje está mostrando que las acciones viles acontecen antes de resucitar. De hecho, resucitan para ser condenados justamente porque obraron cosas viles. Jesús estaba dirigiendo estas palabras a los que querían asesinarlo, no solo porque sanaba en el día sábado, sino también porque se hacía igual a Dios. Jesús había sanado en el día sábado, pero la gota que colmó el vaso fue que además de haber sanado, siendo un hombre, se hacía igual a Dios. Esto es lo que más fastidiaba a los judíos incrédulos. El texto está diciendo de forma clara y contundente que los que practicaron cosas viles en el pasado, por ende, serán condenados en el futuro. Ahora bien, note que las cosas viles practicadas en el pasado anteceden a la resurrección. Los viles resucitan para ser condenados. Sin embargo, al atalaya no le parece razonable que Jehová haya decidido resucitar a los viles para condenarlos. La atalaya entonces ayuda a Jehová a pensar mejor las cosas. Es por esa razón y no por otra que la atalaya inserta su propia interpretación en este pasaje, dado que no le gusta o no le parece razonable que Jehová resucite a los injustos para condenarlos inmediatamente. Y dado que no le parece razonable, cambian la interpretación del pasaje. Sin embargo, esto es desvirtuar la Biblia y dar más valor a las filosofías de hombres y a los razonamientos de humana sabiduría que a la palabra de Dios. Y que, si en su voluntad Jehová quiere condenar, quiere juzgar, ¿cómo lo hará?
si no puede castigar a los injustos? Si Jehová decidió castigar a los ángeles, encerrándolos en cadenas de densa oscuridad, reservándolos hasta que llegue el día del juicio, para juzgarlos, ¿quiénes somos los hombres para juzgar a Dios? Y si Dios quiso, en su voluntad, reservar bajo castigo a los injustos hasta el día del juicio, ¿quiénes somos los hombres para juzgar a Jehová? Segunda Pedro 2:4 dice en la traducción Nuevo Mundo: ciertamente, si Dios no se contuvo de castigar a los ángeles que pecaron, sino que, al echarlos en el Tártaro, los entregó a hoyos de densa oscuridad para que fueran reservados para juicio. Fin de la cita. La Biblia no menciona la idea de un purgatorio ni de una segunda oportunidad. No va a haber una segunda vida para purgar pecados o para tener una nueva oportunidad de hacer lo bueno. No, Jesús no se encuentra hablando de tal tema en ningún momento. En el contexto del Evangelio de Juan, nada infiere tal idea, muy por el contrario. Juan 5:29 dice claramente que a quienes practicaron cosas viles les espera resucitar para ir al juicio. Por lo tanto, no les espera la vida eterna, sino la condena eterna. En contrapartida, el mismo versículo dice que a quienes practicaron cosas buenas les espera una resurrección de vida, es decir, vida eterna. De la misma forma que a los justos no les puede esperar un juicio, es decir, específicamente la condenación, a los injustos no les puede esperar vida, son polos opuestos. Los injustos están destinados a ira e irán a condenación. En cambio, los justos están destinados a vida y no verán condenación. El único tribunal al que se van a presentar es para ser galardonados, no para condenarse. Existen muchos pasajes que avalan esto. Los justos han sido destinados para vida eterna. Por ejemplo, 1 Timoteo 5:9 y Romanos 5:9 son ejemplos de esto. 1 Timoteo 5:9 dice que Dios no nos asignó para la ira, sino para la salvación. Romanos 5:9 dice que ya hemos sido declarados justos por la sangre, por lo tanto seremos salvos mediante él de la ira. En pocas palabras, no hay condenación para los justos. Por otra parte, los injustos, sin excepción, han sido destinados para juicio y de ninguna manera podrán escapar. Una vez que han muerto, al resucitar, no hay escape, sino que la ira de Dios permanece sobre ellos. Segunda Pedro 2:9 muestra que el Señor sabe rescatar de tentación a piadosos, pero reserva a los injustos bajo castigo hasta que llega el día del juicio. Juan 3:36 muestra lo mismo. El que desobedece al Hijo no ve la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Por más que haya muerto, está decretado que va a resucitar y que va a ir a juicio. Somos declarados justos o injustos en esta vida y no en una segunda vida, no luego de la resurrección. Por eso las personas viles resucitan para juicio, sin excepción. Los injustos ya están condenados y no verán la vida sino la condenación eterna. En Juan capítulo 5:25, Jesús dice que aquellos que se encuentran muertos pasan a vida si oyen a Jesús, pero quienes lo rechazan, y estamos hablando de esta vida, permanecen muertos y van a ir a juicio. Los muertos que escuchan a Jesús han pasado de muerte a vida. Esto es algo ya cumplido, no algo a cumplirse en el futuro. Ahora es que los que creen pasan de muerte a vida y no luego de resucitar. Ya han sido declarados justos
y por tanto ya tienen el don del Espíritu Santo, el cual es la garantía de vida eterna, y por lo tanto saben con seguridad que cuando resuciten vivirán junto a Jesucristo y seguirán así en la vida eterna. La Biblia no habla de una segunda oportunidad luego de resucitar, sino que por el contrario declara que los que practicaron cosas viles ya están condenados y resucitarán para juicio, saldrán de la tumba para ser condenados. Cuando llegue la hora de la resurrección para todos los muertos, aquellos que hicieron lo bueno van a resucitar para entrar en la vida eterna, pero quienes han practicado la maldad van a resucitar para ser condenados. Note que las obras mencionadas preceden a la resurrección, preceden a salir de la tumba. El texto dice que de acuerdo a cómo fueron las obras, así será su resurrección. Juan 5:29, traducción Nuevo Mundo, dice así: y saldrán los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que practicaron cosas viles a una resurrección de juicio. Entonces, los que practicaron, y esto está en tiempo pasado, cosas viles, saldrán a una resurrección de juicio, tiempo futuro. No importa cómo la traducción Nuevo Mundo acomode las palabras, no importa en el orden que las coloque, la idea sigue siendo la misma. Esto concuerda con lo que les dijo Jesús a muchos de los inicuos, que serían juzgados en el día del juicio por las malas obras que estaban haciendo y que les sería más difícil que tolerar incluso que a Sodoma y Gomorra, porque rechazaron de forma abierta al Salvador que tan claramente les había sido expuesto. De esta forma les llegó a indicar que estaban siendo peores que los habitantes de Sodoma y Gomorra, y por lo tanto el día del juicio sería más difícil de soportar para ellos que a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Esto lo dijo respecto de quienes rechazaban el Evangelio que los discípulos predicaban de aldea en aldea. Hebreos 9:27 y Mateo 10:26 son otros ejemplos que confirman que realmente los injustos no van a quedar sin castigo, sino que son reservados y acumulan ira. Mateo 11:20 al 22, por ejemplo, dice así en la traducción Nuevo Mundo: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en que se había efectuado la mayoría de sus obras poderosas, porque no se arrepintieron. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran efectuado las obras poderosas que se efectuaron en ustedes, hace mucho que se habrían arrepentido en saco y ceniza. Por consiguiente les dijo: les será más soportable a Tiro y a Sidón en el día del juicio que a ustedes. Otro pasaje similar es Mateo 12:42, donde Jesús dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y en este lugar hay alguien que es más que Salomón. Sí, Jesucristo les estaba diciendo muchas veces a los fariseos y en diferentes contextos de que en el día del juicio tendrían que rendir cuenta. Y sin embargo, estos fariseos hipócritas rechazaban a Jesucristo abiertamente, el cual estaba delante de ellos. Por lo tanto, en el día del juicio, aún la reina del sur se levantaría y la condenaría a esta generación hipócrita que rechazaba a Jesús, porque cuando Jesús estuvo allí con ellos, lo rechazaron. Observe que Jesús hizo varias comparaciones en los versículos recién citados. No pierda de vista el tiempo verbal futuro y que esta acción aplica a Sodoma y Gomorra. Es decir, que Sodoma y Gomorra también van a resucitar
tal como lo declara la Escritura, para condenación. Jehová es justo y le mostrará a todos que realmente son pecadores y merecen el castigo del lago de fuego, de modo que nadie podrá excusarse. No se sorprenda de esto. Estos injustos verán a Jesús cara a cara y serán condenados directamente por él, aunque esto quizás le pueda sorprender porque contradice a la doctrina de la atalaya, es lo que la Biblia está diciendo. Por ejemplo, 2 de Pedro 2, 5 al 9, dice lo siguiente en la Biblia textual: y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos, y condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente. Pero libró al justo Lot, cuando estaba atormentado por la conducta pervertida de los perversos, porque este justo que vivía entre ellos, día tras día, atormentaba su alma justa por los hechos inicuos de lo que veía y escuchaba. Sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo hasta el día del juicio. Fin de la cita. Aquí se muestra que en el contexto de Sodoma y Gomorra y de los impíos que vendrían, la gente pervertida, la gente que ama y practica la injusticia, que el Señor sabe rescatar de tentación, de prueba a los piadosos, pero reservar a injustos bajo castigo hasta que llegue el día del juicio. Allí, en el futuro. Si aún no lo ha hecho, no pierda la oportunidad de poner su confianza en Jesucristo como su único medio de salvación. Porque si usted confía en una organización, en una religión o en sus propias obras y méritos, lamentablemente será condenado igual que los fariseos hipócritas. Observe las siguientes citas y contradicciones que la organización Watchtower ha reclamado en los últimos tiempos. Por ejemplo, en el libro Razonamiento a partir de las Escrituras, página 280, dice así: entonces, ¿cómo estaría Jesús con el malhechor? Estaría con él en el sentido de que lo levantaría de entre los muertos, haría provisiones para satisfacer sus necesidades físicas, le ofrecería la oportunidad de aprender acerca de los requisitos de Jehová para la vida eterna y de conformarse a dichos requisitos. Juan 5, 28, 29. Jesús vio en la actitud penitente y respetuosa del malhechor la base para contarlo entre los miles de millones de personas a quienes se resucitará a vida terrestre y a quienes se presentará la oportunidad de probar si son dignas de vivir para siempre en el paraíso. Fin de la cita. Observe cómo la organización otra vez trastorna y desvirtúa la palabra de Dios. Habla de cosas que no están en la Biblia y por tanto tiene que usar pasajes que no hablan de eso. La idea de una oportunidad segunda para probar si son dignas de vivir para siempre en el paraíso no existe en la Biblia. El malhechor que murió al lado de Cristo, el cual creyó en Jesucristo, fue declarado justo en ese momento, según podemos aprender del contexto de las Escrituras, que el que cree en el Hijo es declarado justo. Observe la siguiente cita de Perspicacia. Aquí puede ver en volumen 1, página 682, y en Perspicacia volumen 2, páginas 836 a 837, cómo la organización confirma y acepta que el juicio del cual habla Juan capítulo 5, 29 e incluso 24 se refiere a un juicio para condenación, no un juicio para ser probado, para ver si al hacerlo bueno tiene otra oportunidad o demuestra que se ha ganado el paraíso. No, un juicio de condenación, un juicio de perdición,
un juicio sin segunda oportunidad, algo negativo, algo terrible. La palabra de Dios dice que los justos van a vida eterna. En cambio, la atalaya dice que los justos podrían ir a juicio. La Biblia dice que los injustos van a condenación o juicio en este contexto. Pero en cambio, la atalaya dice que los injustos podrían resucitar para vida. Es increíble. Le animamos y le exhortamos a apartarse de las tradiciones de hombres y que sea leal a la palabra de Dios. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que